para ti. Marcando el rumbo. Para hablar de internacionales tenemos como cada semana a nuestro querido Alex García. Adelante, Alex, ¿qué nos traes en el día de hoy? Muy buenos días. Hace justo una semana estábamos aquí celebrando el fin de una de las guerras, ¿no? Sabemos que en el mundo actualmente tenemos 12 guerras importantes, realmente son 54 conflictos, pero 12 guerras de relevancia, y la semana pasada celebrábamos el fin de una que parecía, ¿no? Que era la guerra entre Israel y el Líbano. Aunque eso es un status quo que parece que está muy débil, ayer hubo de nuevo ataques, los Estados Unidos mantienen de que todavía hay un alto al fuego, pero sin embargo, antes de ayer se volvió a reavivar un conflicto muy viejo que es la guerra de Siria. Lo voy a explicar muy brevemente los antecedentes para ver por qué es importante en la actualidad. Bueno, en los años 40 se liberaron el país completo de Siria, se libró de la colonización francesa, ¿no? Y 20 años después, en los años 60, entró al poder un grupo que todavía se mantiene en el poder, que son los del... la familia Al-Assad, ¿no? Los Al-Assad entraron al poder a inicios de los años 70. El Al-Assad padre gobernó hasta el año 2000 y desde el 2000 tenemos a Bashar al-Assad gobernando, y aunque el inicio de su gobierno significó un cambio, su promesa fundamental era traer la democracia y los principales avances que necesitaba el país, sobre todo en la integración de los grupos opositores, una reforma constitucional para que pudieran entrar los partidos de oposición. A pesar de todo eso, empezó la represión solo 2 años después. Y eso logró que en el 2011, o sea, entró en el año 2000, en el 2011, unido a lo que se llamó la Primavera Árabe, donde varios países árabes, empezando por Libia, ¿no? Por ejemplo, 11 países se levantaron una revolución y hubo un inicio de revuelta en Siria. Eso empezó una guerra civil. Y esa guerra civil con 3 grupos fundamentales, ¿no? 2 grupos que son de la rama islamista, ¿no? Que una parte de lo que ya fue Al-Qaeda, y el grupo estatal. Entre el 2011 y 2016 hubo más o menos 300.000 muertos en esa guerra, y se acusó al gobierno de cometer crímenes de guerra, de haber utilizado armas químicas, y eso se reavivó hasta el año 2000, cuando se llegó a un acuerdo. Es decir, sobre todo en el 2016 hubo un recrudecimiento, y hasta ese momento las cosas como que estaban tranquilas. Bueno, pues dadas 3 circunstancias actuales, se reavivó la semana pasada ese conflicto, y ya en lo que lleva 4 días que tiene el conflicto, ya hay cerca de 60 muertos, hay 50.000 desplazados que se unen a una estela de muertes. Pensemos que esa guerra civil lleva ya 500.000 de muertos, lleva 500.000 de apresados y el mayor desplazamiento humano, con cerca de 6 millones de refugiados. ¿Por qué se reinicia actualmente? Pensemos que Siria es un tablero geopolítico mundial. Tan pronto como se levantó este grupo armado, que tomó, hasta el momento actual, ha tomado una fuerza impresionante, ha tomado 10 ciudades, la segunda ciudad de importancia, pensemos como sería el Santiago de República Dominicana, que es Alepo, fue tomada por este grupo de insurgentes, y 10 ciudades. Pero increíblemente, porque parece que este grupo tiene muchísima fuerza, hubiese podido tomar el poder, la capital, Damasco, como se llegó en el 2016, empezó a ser bombardeado por Rusia, empezó a ser atacado por Irán, y parece que también China va a entrar. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué Rusia tiene tantos intereses? Pues ya lo sabemos. Rusia tiene en Siria su única base naval con salida al mar Mediterráneo, que es como su fuerte en el Mediterráneo, y por eso está atacando. Irán tiene muchos intereses, sobre todo en el petróleo, y también China, que ha progresivamente empezado a utilizar las tierras raras. Entonces es otro ejemplo de cómo la comunidad internacional no ha logrado gestionar conflictos y las consecuencias que tienen la vida de las personas. Pensemos que Alepo, que de triste recordación en el 2016 por la cantidad de muertos, Alepo es el signo de cómo la comunidad internacional ha fallado en la defensa de los derechos humanos de las personas. Y hoy, que se reaviva ese conflicto, es cuando nos damos cuenta de que los organismos multilaterales, como por ejemplo la ONU y el Consejo de Seguridad, no ha permitido resguardar la vida de las personas. Pensemos que los otros 2 grandes conflictos, que el de Rusia-Ucrania, se está ahora mismo agravando. Rusia está atacando la infraestructura eléctrica, sabiendo que viene el invierno pronto. Dice Zelensky que es porque quiere matar a la población de frío, y de nuevo volvió a hacerse un ataque ayer en Palestina, que dejó un saldo de más o menos 60 muertos. Entonces volvemos a los conflictos actuales.
¿Qué implicaciones tienen para países como nosotros? Nosotros pensamos que estamos muy lejos, ¿no? Lo primero es que hay que agradecer. Uno, en medio de todos los conflictos que tenemos, todas las dificultades que tenemos que hacer para mejorar nuestra democracia, somos de los países, América en general, pero República Dominicana de manera particular, donde los conflictos armados son una rareza, ¿no? Desde la guerra del 65, hemos tenido pobladas, recordamos la del 84, y hemos tenido grandes movilizaciones, pero la sistematicidad de la coerción de parte del gobierno no ha sido. Ayer me enviaron una encuesta de los militares, ¿no? Yo doy clases en la Universidad de la Defensa y los militares me enviaron una encuesta preguntándome cuál es la relación entre los militares y la población civil. Bueno, si uno ve la historia dominicana, hemos avanzado mucho y realmente en la actualidad, si bien es cierto hay momentos de violación de derechos humanos, no es sistemático como sí fue en otros momentos de la historia. Entonces, lo primero es como un reconocimiento de los avances democráticos. Lo segundo, un llamado de atención a la comunidad internacional porque no ha podido lograr sus dos principales objetivos. Pensemos que la ONU se fundó en 1945 con dos elementos fundamentales: evitar que llegásemos de nuevo al flagelo de la guerra, fundamentalmente las guerras mundiales, y segundo, resguardar y ampliar la protección de los derechos humanos. Y lastimosamente, en la actualidad esto está en retroceso. Y eso se puede unir, para cerrar, con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos ahora están en un proceso de transición. Ayer mismo se envió un paquete de $760 millones de ayuda militar para Ucrania, pero tenemos una comunidad internacional bastante débil, con dos grupos de poder que se están enfrentando, ¿no? China por un lado, que parece que se volverá una guerra económica, y Rusia, China y Rusia e Irán por un lado, y por el otro Estados Unidos y los países europeos, que progresivamente pierden relevancia en Medio Oriente. Bueno, el mundo está convulso. Muy convulso. Es un cambio, no como decían, un cambio de época en general, sino una época de cambios generales. Y pensemos de que ahora se han roto la mayor parte de los paradigmas grandes, no tenemos grandes ideales, quizás la democracia está en cuestión, los grandes paradigmas como el socialismo ya desaparecieron, y en un mundo atomizado, la gran pregunta es, pensemos de que ahora tenemos, antes los riesgos eran internos o externos. Tú tenías un riesgo interno, como por ejemplo la delincuencia, y un riesgo externo, que era que otro país te invadiera o te atacara. Pero pensemos de que ahora los riesgos son multidimensionales y tú puedes tener dentro de tu país un ciberataque que te puede devastar o todo el sistema interno. Y algo muy curioso que acaba de ocurrir hace 2 días en España, por ejemplo. Un grupo de hackers, que no sabemos, todavía no se sabe quiénes fueron, entraron a la principal fabricante de vacunas, ¿no?, de España, y hackeó el sistema. Todavía no se ha recuperado. ¿Y cuál es el gran miedo? Claro, ustedes saben que para crear vacunas hay que crear un patógeno, ¿no? Hay que crear una enfermedad para después enfrentarla con las vacunas. Y el gran miedo es que se hayan robado los planos de esos patógenos. ¿Y qué se va a hacer con ellos? No sabemos. ¿Dónde están? No sabemos. Así que ahora las crisis multidimensionales nos hacen repensar cuál es el sistema internacional que queremos y cuál es el sistema interno que deberíamos defender. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó